Saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico. Continuando con el libro de los Hechos, en este segundo viaje misionero de Pablo, el apóstol, quien desarrolló su labor hacia el pueblo gentil específicamente, pero aquí sabemos cómo en cada lugar donde llegaba buscaba alguna sinagoga donde poder predicar el Evangelio de Cristo. Y cuando no había una sinagoga, él predicaba a la gente que le quisiese escuchar pregonando el Evangelio de Cristo. Una labor importante, un deseo que debe haber en cada creyente de testificar del amor de Cristo, testificar de la salvación en Jesucristo y donde todos somos parte importante de desarrollo. Así que la invitación que hasta este momento podemos hacer a través de lo que hemos estudiado es que el Señor nos permita a todos ser parte importante de esta predicación, llevando adelante la propuesta del amor de Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, a través de nuestro testimonio como creyentes en Jesucristo y también viendo el ejemplo de estos hermanos, personas que utilizados por el Señor predicaron a toda criatura. Les invito a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Padre bondadoso, damos gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia, rogando que en esta hora nos permita sabiduría para entender su palabra, para comprender en parte, Señor, lo que usted dispuso con sus hijos en este trabajo misionero, en este trabajo evangelístico que desarrollaron en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, donde usted obró de manera maravillosa, pero también sabemos que hoy puede obrar de la misma manera en los corazones, en las vidas de aquellos que lo necesitan. Permita usted que quienes puedan participar de este estudio tengan la oportunidad también de considerar el amor de Cristo Jesús, quien dejando la eternidad en los cielos descendió para ocupar nuestro lugar en la cruenta cruz y darnos la posibilidad de la salvación, esta la cual predicaba Pablo y quienes le rodeaban, los apóstoles, Pedro, Juan, cada uno de ellos, Señor, desarrollando esta labor ministerial. Rogamos que su misericordia y bondad nos acompañen en Cristo Jesús. Amén. El segundo viaje misionero de Pablo, es donde estamos trabajando, que está relatado en Hechos 15:36 a Hechos 18:22. Hoy vamos a finalizar ya el segundo viaje con algunas visitas y eventos especiales que se ocurrieron en esta parte del viaje. Hechos 17 a Hechos 18:22. Tenemos aquí, la tecnología de repente falla. El desglose del plan de estudio, ¿ya? Vamos en la letra B, Macedonia, donde llega a Tesalónica, a Grecia, perdón, a Berea, después va a Grecia, donde está en Atenas, Corinto, y después regresa a Antioquía, ya para volver a Jerusalén, dar informes, y posteriormente vamos a ver cómo se inicia el tercer viaje misionero. Vamos a tratar de avanzarlo dentro de las posibilidades, todo lo que tenemos, pero vamos a ver cómo esta parte del viaje no está exenta de dificultades. Tenemos que considerar que cada vez que nosotros queremos predicar el Evangelio de Cristo, nos vamos a encontrar con una barrera de parte de Satanás, quien quiere impedir que el Evangelio de Cristo se propague. Sabemos, la Biblia dice que cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces Satanás lo que no quiere es que ese fin llegue pronto, porque él sabe que va a llegar a reinar nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre, para mantenernos en la eternidad gloriosa a aquellos que reciban a Jesucristo como su Salvador. Ahora, vemos también cómo la maldad en el mundo ha ido en aumento, y es porque Satanás está tan presuroso que está ejerciendo mucha presión, aumentando el pecado para que la iglesia de Cristo también, o muchos cristianos, nieguen a Jesucristo y caigan en las redes que Él ha dispuesto. Pero avancemos. Tesalónica. Pablo llega con los hermanos a Tesalónica, donde existía una sinagoga, donde por 3 días de reposo Pablo fue y discutía con ellos. ¿Ya? Esto aparece en Hechos 17, 1 al 9. Yo voy a leer algunos versículos para que podamos interiorizar un poco más. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 sábados
y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, Pablo, decía él, esta era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí vamos a ver cómo Pablo llega a Tesalónica, predica, llega a la sinagoga, empieza a predicar a Cristo, les presentaba, aunque usa el término discutía, pero habla de presentar, de conversar, de dialogar sobre este Cristo resucitado, el cual da la salvación, el cual promete la resurrección de la vida, ¿cierto?, para eternidad. Ahora, presentaban a Jesús como el Cristo. Seguramente los tesalónicos habrían escuchado historias de Jesús, pero lo presentaba como el Salvador, algo que a lo mejor no era acostumbrado entre ellos, entre los judíos. En Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos religiosos grande multitud. Imagínense cómo impactaba la predicación, que mucha gente, y la verdad que la última frase de este pasaje llama la atención, y mujeres nobles no pocas. ¿Ya? Mujeres nobles no pocas. O sea, gente de mucho nivel, pensando en los griegos religiosos, que dice grande multitud, y mujeres nobles no pocas. ¿Cómo impactaba el Evangelio de Cristo en la vida de las personas en aquella época? Llama la atención, producto de cómo se desarrolla esta predicación de una manera tan simple, tan esforzada, pero con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, se llegaba a los lugares, los viajes, lo que sufrieron los misioneros, los apóstoles en la predicación, en realidad habla de que era un tiempo duro de predicar. Había persecución, los romanos estaban expulsando a los judíos de Roma y lo estaban sacando de las ciudades importantes. Entonces vemos cómo era difícil predicar a Cristo en un mundo donde en realidad se buscaba otra forma de vida. Pero vemos cómo aquí los gentiles, griegos y mujeres, reciben a Jesús, reciben el mensaje de salvación. Ahora, había judíos que no creyeron, aparte tuvieron celos y se levantaron para sacarlos del pueblo. Vemos que aquí en Tesalónica, si bien es cierto, hay un gran efecto de la predicación, pero también se levantan estos celos que buscan o empiezan a dañar la predicación de Cristo. Y lamentablemente hoy en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Algunos que ven la predicación como un negocio o ven la predicación como algo donde sacar un beneficio propio, pero también se encuentran con iglesias que predican la palabra verdadera, predican a Cristo resucitado, predican que solo Cristo es merecedor de la honra y la gloria y no los hombres, y que a Cristo se le debe todo. Empiezan estos celos, como en aquellos tiempos se levantaron estos judíos que no creyeron y van en busca de Pablo y de Silas y de los hermanos para tomarlos presos. Como no encontraron a Pablo, toman a Jasón y algunos de los hermanos, los cuales son llevados a las autoridades y son acusados de decir que hay otro rey aparte de César. Si bien es cierto, se predicaba que Cristo era el rey, pero era el rey, cierto, espiritual, salvador, que no tiene nada que ver con la parte política, pero para justificar o buscar un castigo sobre los hermanos de aquella época, estos judíos levantan un falso testimonio. Bueno, en Tesalónica no fue la única parte donde hubo persecución. Recuerden que en Derbe, en Listra, también hubieron algunos que no estaban de acuerdo con lo que se predicaba. Vemos que a Antioquía llegaron algunos judíos desde Jerusalén hablando que la salvación era solamente si lograban circuncidarse para completar el proceso de salvación. Muchos quisieron implantar cosas que no estaban acorde a la predicación que se estaba realizando. Ahora, ¿qué sucede? Pablo y Silas están en este lugar y los hermanos lo protegen. Ya, como no encontraron aquí a Pablo y Silas, alborotan a la gente y toman a Jasón y algunos otros hermanos que son llevados a las autoridades.
¿ya? Como no pudieron avanzar más, porque dice el versículo 8, y alborotaron al pueblo y los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas, más recibida satisfacción de Jasón y de los demás, lo soltaron. Cuando empezaron a investigar, a averiguar, vieron que en realidad no había tanto problema. No era tal como se estaba acusando. Liberan a Jasón y a los hermanos, pero aquí los hermanos, dice el versículo 10, entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, que es lo que vamos a ver a continuación. Los hermanos de Tesalónica envían a Pablo y a Silas hacia Berea. Los liberan de la persecución en Tesalónica. Los sacan, hermanos fieles obviamente, no estos que estaban persiguiendo. Y fueron estos, los de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los judíos de Tesalónica no creyeron en Jesucristo. Los hermanos de Tesalónica envían a Pablo y Silas hacia Berea, pero estando acá en Berea, lamentablemente llegan también los judíos de Tesalónica, los persiguen, ¿ya? Dice en el pasaje de Hechos 17, y fueron estos más nobles, ¿cierto?, que los que estaban en Tesalónica. Así que creyeron muchos de ellos. Más como entendieron los judíos de Tesalónica, versículo 13, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Los judíos de Tesalónica persiguen hasta Berea a los misioneros, alborotaron al pueblo hasta que tienen que huir nuevamente Pablo desde este lugar. Silas y Timoteo se quedan en Berea. ¿Ya? Aquí Pablo solamente huye, ya como era el que predicaba, como que a él era la persecución directa. Los hermanos de Berea envían a Pablo hasta Atenas. Aquí el apóstol misionero solicita que Silas y Timoteo viniesen lo antes posible a Atenas, ¿ya? Después que se quedan en Berea. Vemos aquí, lo de Berea, hay algo que impresiona. Cómo ellos recibieron la palabra. Recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Cuán importante es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios con contrarrestar lo que escuchamos, porque realmente escuchamos muchas corrientes. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos escuchan de muchas partes mensajes que en ocasiones no son bíblicos y cambian un poco la posición del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente que escuchamos cosas a lo mejor de otra línea y queremos aplicarla a nuestra misión. Y no es así. Ya la palabra de Dios es viva y eficaz y ella rige a nuestras vidas, a nuestra misión. La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica es regida por la palabra de Dios, buscando con toda humildad y sencillez, obviamente, que el Señor obre en nosotros para que pueda mostrarnos su voluntad. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos dejamos guiar por corrientes externas que no tienen el mismo fundamento y eso queremos aplicarlo al desarrollo espiritual de nuestra misión. Por eso tenemos que considerar a los líderes de la iglesia, al consistorio, al pastor, al presbiterio, quienes marcan, ¿cierto?, la línea de funcionamiento de nuestra misión, para que así también nosotros ser guiados de buena forma en la palabra de Dios y en cuanto a la disciplina de nuestra misión, de nuestra iglesia. Lamentablemente, como digo, muchos, a lo mejor sucede como estos judíos, que vieron algo extraño, no les gustó y quisieron destruirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dejamos que se nos influencie desde afuera la forma de servicio. En cuanto a la predicación, por ejemplo, nosotros tenemos que esforzarnos en seguir predicando el Evangelio. Pero también así como los hermanos de Berea, escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, tenemos que con solicitud escudriñar las Escrituras para confirmar que sea así como se nos está predicando. Si es así, crezcamos, fortalezcámonos, participemos de este también servicio. Como dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La palabra de Dios estaba siendo aumentada a través de estos viajes misioneros que realizaba Pablo, en este caso que iba con Silas, y también adjuntaron a este viaje a Timoteo. Pero dice la palabra del Señor que de Berea se fueron a Grecia. Ya avanzaron
de Macedonia a Grecia. Y dice el Hechos 17, 16 y 17, y esperándolos Pablo en Atenas, así la idea de Timoteo, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían, con los que querían. Y es aquí, en Atenas, donde se desarrolla un fuerte trabajo, dice la palabra del Señor, que discutía y fuertemente. Pero aquí Pablo llega a predicar en el Areópago, ¿cierto? Predicando a Jesucristo. Es llevado porque se encuentra con algunos hermanos, ¿cierto? Para poder llevar este mensaje. Hechos 17, 17. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Es tomado por estos pensadores y es llevado al Areópago, un lugar muy importante de Atenas, donde se juntaban a debatir políticamente, se daban a discutir los temas importantes de la ciudad, y empieza aquí el apóstol Pablo a predicar a Cristo. Es importante, dice Hechos 17, 22 y 23, estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Como Pablo, guiado por el Espíritu Santo del Señor, utilizó todos los medios que están a su alcance para mostrar a Jesucristo. Los atenienses tenían en su idolatría, tenían hasta un altar, por si acaso se les había olvidado algunos de los dioses, le tenían un altar y le tenían al Dios no conocido, ese título. Pablo ve aquello y lo utiliza para mostrarle y decirle a ese al cual ustedes no conocen, yo le estoy predicando, a Jesucristo. ¿Ya? La verdad que el desarrollo del estudio en esta parte nos muestra cómo el desarrollo espiritual, el desarrollo de la iglesia se va dando de manera pausada, pero con hartos altos y bajos. Tenemos que se predicaba el Evangelio, pero también había rechazo de algunos, especialmente de judíos, ¿ya? Que, aparentemente los gentiles eran más dados a escuchar el mensaje de salvación, pero los demás no tenían mucho interés, se, digamos, se resistían a confiar en Jesucristo. Pablo, Silas, Timoteo y Bernabé, Juan Marcos, todos quienes predicaban, buscaban la forma en que el Evangelio creciese, de manera tal que todos pudiesen escuchar de Jesús. Los que se iban convirtiendo iban predicando a otros, y los misioneros en este caso iban y llevaban la enseñanza inicial. Pero cómo Satanás obra en los corazones blandos espiritualmente y los daña y pone en oposición, porque los judíos eran religiosos, tenían las escrituras, pero se resistían a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, como ellos no creían, buscaban la forma en que nadie más creyese en él. Y ahí es donde se produce toda esta persecución. Ahora, aquí en Atenas, Pablo predica libremente, pero Pablo termina saliendo de Atenas y los atenienses no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Porque cuando escuchan sobre la resurrección, no comprendieron cómo podría ejercerse la resurrección. Pablo sale de Atenas, los atenienses no creyeron en la resurrección de los muertos, se burlaban, pero igual algunos creyeron, Dionisio, Dámaris y otros. ¿Ya? Que es complejo, pensaba en esto de la fe. La fe es trascendental para el conocimiento de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer en Dios.
Lamentablemente muchos llegan a la iglesia por alguna invitación y se quedan porque encuentran un lugar de desarrollo social. Eh, Quizás muchos buscan esa parte, desarrollar sus habilidades sociales, pero se olvidan que la iglesia es algo espiritual, y si la parte espiritual no está fortalecida, no está bien desarrollada, se puede caer en un error, creyendo que solamente desarrollando la habilidad social poder tener un acceso a Dios. Por eso la invitación siempre es a desarrollarnos espiritualmente, que haya un conocimiento de Dios, que podamos comprender su voluntad, que podamos hacer su voluntad. Porque cuando no hay una relación espiritual fuerte, profunda, los vientos de cambio nos arrastran y nos pueden llevar por doquier. Seguimos el viaje de Atenas, llegamos a Corinto. Pablo llega a Corinto, se encuentra con Aquila y Priscila. Ahí trabajan juntos en su oficio, hacer tiendas. Silas y Timoteo llegan a encontrarse con Pablo, el cual está dedicado plenamente a la predicación del Evangelio. ¿Ya? En Hechos 18, la verdad que el capítulo 18 es interesante cuando lo podemos entender. Vamos a llegar hasta el capítulo, versículo 20, 22. Pero dice que pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando un judío llamado Aquila, natural del Ponto, el texto que tienen en pantalla, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tienda. Ya tenía el mismo oficio de Pablo, en lo que él se dedicaba. En su momento recuerden que él perseguía a los cristianos, pero él ya tenía un oficio. Todo judío tenía que aprender algún oficio. Posiblemente, según algunos comentaristas, era el oficio familiar, que era algo, leyendo un poco, no era hacer tiendas el que hace carpas, que en realidad se refiere a eso, pero era una labor importante, no era menor. Recordando que muchos de los judíos viajaban o pasaban en el desierto, tenían que tener un lugar, y esto era algo inicial eh, importante, importante. Si bien es cierto, ya habían construcciones sólidas, pero también había muchos que vivían en carpas todavía. Algunos comentaristas lo relacionan con la arquitectura, ya con esa carrera universitaria. Era reconocido y era importante, tenía ahí como tener sus ingresos también. Pero sigue el pasaje y llama la atención porque, si bien es cierto, trabajaba con ellos, pero miren lo que dice el versículo 4 de Hechos 18. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba dedicado de lleno, ya como que estuvo trabajando un poco con Aquila y Priscila, y después ya dejó para dedicarse a la aplicación. Era lo que le llenaba, era lo que le satisfacía espiritualmente. Si bien es cierto, este trabajo alterno le permitía tener recursos, pero él prefería, inclusive aún no teniendo quizás los recursos, dedicarse a la labor ministerial, a la labor de predicación. Independiente del resultado, porque el resultado no estaba en las manos de él, el resultado lo da el Señor. Muchos evalúan, bueno, hoy mirando de la vista pastoral, muchos evalúan al pastor de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene la iglesia, de acuerdo a la cantidad de nuevos convertidos, de crecimiento de la iglesia, que es algo importante, no es menor. Pero es algo que no está en las manos del pastor, no está en las manos del consistorio, no está en las manos de la escuela dominical, porque eso depende de Dios. Si está en las manos de la iglesia, orar. Y quizás, si no vemos un resultado, puede ser que sea por la calidad de la vida espiritual de la iglesia, por la calidad espiritual en nuestras oraciones, en nuestra dedicación. Y es lamentable porque hoy por hoy muchas congregaciones sienten la falla de vida espiritual, del desarrollo espiritual de sus creyentes, de sus miembros. Hay iglesias que solamente tienen actividades de día domingo, de día del Señor. ¿Por qué? Porque en la semana no logran haber hermanos. Culto de oración con mínimo de gente, culto de estudio bíblico que la gente ya no quiere estudiar la Biblia, prefieren escuchar, no quieren profundizar en los estudios. Si bien es cierto, nosotros hoy presentamos un estudio no tan profundo,
invitándoles a cada uno de ustedes a que puedan profundizar en la Escritura, porque es algo, nosotros damos una pincelada, pero cada uno debe profundizar, debe buscar. Pablo, por ejemplo, se dedicó, no era algo suave, no decía Cristo les ama. Él discutía, buscaba la forma de entregar el mensaje de salvación. Nosotros también como creyentes tenemos que buscar la forma. Aquí en Corinto Pablo desarrolla una labor importantísima de predicación y de desarrollo. ¿Ya? Aquí Pablo ya decide dedicarse de lleno a predicar a los gentiles, por ejemplo. Eh, como dice Hechos 18:6, más contradiciendo y blasfemando ellos, los que escuchaban, les dijo Pablo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Ya los judíos no escuchaban a Pablo ni reciben el Evangelio de Jesús, se resisten en demasía. Y Pablo, guiado por el Señor, se queda en Corinto 1 año y 6 meses con esta visión de predicarle, de enseñarle a los gentiles, quienes eran los que tenían su corazón abierto para escuchar. Muchas veces quizás nosotros no pensamos, no, tenemos que predicarle a este grupo de personas. No, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Dios responde y manifiesta dónde escucharán. Ahora, donde escuchen nosotros tenemos que dedicarnos. Quizás eso muchas veces nos cuesta. Aparecen los sentimentalismos y decimos, ¿cómo nos vamos a hablarle pensando en la familia, por ejemplo? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, ¿cómo no les voy a hablar? Pero cuando se resisten a escuchar el Evangelio, me viene a la mente este pasaje de Pablo. Ya les prediqué, les enseñé. Me queda orar por ellos, obviamente, seguiré orando. Pablo lo dijo en su carta a los romanos, que él seguía preocupado de los judíos, de los israelitas, y si él pudiera dar su vida por ellos, lo haría, pero queda algo en lo personal. Se han escuchado el mensaje de salvación, se han escuchado de Dios, pero aún así no son capaces de reconocer su condición pecaminosa, de no reconocer a Cristo como su Salvador. No podemos, aunque quisiéramos forzarle, porque es algo personal. Es algo entre Dios y ellos. Por lo tanto, debemos nosotros seguir orando por ellos, pero buscar quizás a otros que sí quieren escuchar. Los judíos se levantan contra Pablo en Corinto, le llevan al procónsul Galión, el cual no les escucha y los saca del tribunal y no toma caso de esto porque es sobre letras, sobre las costumbres judías. Pablo se queda un tiempo más y después viaja con Aquila y Priscila hasta Éfeso. Los deja allí, comparte con los hermanos y después sigue su viaje hacia Antioquía para volver a dar cuenta de todo su ministerio. Hechos 18, 16 al 20 nos dice, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. No le interesaba porque no quería inmiscuirse en la parte religiosa judía. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahí en Éfeso termina el viaje que está realizando Pablo, este segundo viaje. Se despidió de ellos. Es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Es la respuesta que le da Pablo, por eso no se queda, porque ellos le rogaban que se quedase. Pero Pablo le dice, no, debo seguir. Y partió de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y vuelve a quedarse ahí para después iniciar lo que es el tercer viaje misionero de Pablo. Hasta aquí hemos visto en estos viajes misioneros, ¿qué cosa? No hemos profundizado en qué cartas escribió durante cada viaje, qué desarrolló en su labor personal, pero sí hemos querido mostrar cómo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, iba desarrollándose en la evangelización, en la predicación. Hemos aprendido de la vida de los apóstoles, hemos visto cómo ellos sufrieron persecución, sufrieron la ira de los propios hermanos judíos, porque eran los mismos judíos, el mismo linaje que les rechazaba y los oprimía. Los metieron en la cárcel, fueron azotados, fueron acusados injustamente, pero aún así su amor por Dios se fortalecía de día en día, y a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo negativo que pudieron vivir, no desmayaron en su fe.
¿Cuál es el llamado? A que nosotros no desmayemos en la predicación del Evangelio, en el desarrollo espiritual de nuestras vidas, en llevar adelante el mensaje de salvación. Querida iglesia, que el Señor nos bendiga y nos permita cada día ser fieles a Él, no desmayando ante la adversidad, sino fortaleciéndonos en ella para la honra y gloria de nuestro Salvador y para testimonio a todos aquellos que nos ven y puedan también creer en Jesús como su Salvador. Que el Señor les acompañe. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo de estudio, por este tiempo de meditación. Sea usted refrescando nuestra fe, sea usted fortaleciendo nuestras vidas para su honra y su gloria. Que cada día podamos, Señor, llevar adelante el mensaje de salvación, pero también permítanos ser fortalecidos en su palabra para no desmayar y no caer ante la dificultad, ante la tentación. Su mano de amor nos sostenga cada día, lo rogamos en Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les acompañe, queridos hermanos.